pasión por las armas, que eran las entrañas que a él se le enternecía. Sí. Así que vamos una vez más. Aleluya. Una vez más a proclamar. ¿Dónde te fuiste? Vamos a cantar la alabanza de en la primera que cantamos. Amén. Pero vamos a hacerlo con una actitud que lo creemos. Con uno que no lo haga, entonces estamos en el 99. Si lo hacemos toda la iglesia, que somos un solo cuerpo, estamos al 100%. Pero quiero que lo entiendas. Lo tienes que hacer desde aquí. Que cuando llegas a tu casa digas, me duele algo aquí, pero porque se lo di a quien merece. A quien merece gloria, honra, adoración y exaltación. Darle fuerte el aplauso para Él, que lo merece todo. Hay sanidad, así que cree que hay sanidad aquí donde nos están viendo, en el nombre de Jesús. Diga el débil, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré con su espíritu, yo venceré. Así que ahí donde me estás viendo, yo sé que también estás conectado con nosotros y estás haciendo esta declaración que vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Toda tristeza se va porque viene alegría en el nombre poderoso de Jesús. Apláudele porque Él vive y reina. Él lo merece todo. En el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Le damos gracias al Señor por esa bendición que nos permite adorarle. Que tú estás sano. Que tú estás en los 5 sentidos para darle la adoración, la exaltación, la alabanza y todo lo que Él se merece en el nombre poderoso de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Que vive y reina y está sentado a la diestra del Padre para abogar por ti y por mí. Así que Él merece la adoración en esa tierra, porque lo que se hace aquí en la tierra, vas a ir a hacerlo allá en el cielo. Pero primero debe estar convencido en este lugar. Amén. Padre, vamos a meditar un poquito en tu palabra después de darte la adoración y la exaltación en esta tarde, Señor. Yo me regocijo, Señor, y me da gusto, Padre, darte la gloria, darte la honra, exaltarte, Dios, y decir que hoy vine a darte una adoración y que me siento satisfecho y me siento, Padre mío, contento porque estoy en la casa. Es mejor estar aquí, Señor, que 1000 días fuera, un momento fuera, siempre estando aquí. Yo, Señor, no entendía esto hace ratito cuando oraba, Padre, y decía, hay hermanos que vienen a la iglesia y al estar escuchando, yo digo, si yo hubiera estado ahí, yo creo que me vengo corriendo a alabar al Señor. Así que todos aquellos que nos están escuchando, de lo que se están perdiendo el día de hoy, en el nombre de Jesús. Vamos a meditar en la palabra. Póngase ya de pie está, así que siéntese, ponga sus pies, así que descansase. Le damos gracias al Señor por esa bendición y enviamos un saludo a todos los hermanos que nos están viendo desde la plataforma de las redes sociales. Así que le enviamos un caluroso hermano, felicitación y abrazo y amor de parte de toda la iglesia. Hermano, hermana, si estás ahí y no pudiste venir por la circunstancia que sean, te enviamos un saludo cordial
de todo corazón en ese momento, hermanos. Recibe tu sanidad. Se ha declarado, y todo lo que declaramos en el nombre de Jesús, hemos visto sanidades poderosas que se han manifestado de una manera especial. Y le seguimos creyendo, hermanos. Así que así como nosotros aquí juntos le creemos también, hermanos, creemos que tú también estás creyendo en esta palabra, en esta declaración, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a meditar el día de hoy, hermano, el tema importante de hoy: aviva el fuego del don de Dios que se depositó en ti. Amado hermano, cuando tú llegas a los pies de Cristo, yo no sé cómo llegaste. Hay unos que llegaron aquí, pero hay otros que ya venían, pero alguien oró por ellos y les pusieron las manos. Sí. Y dice la Biblia, de lo que voy a ver hoy, es Pablo escribiéndole a Timoteo y le exhorta que avive el fuego del don de Dios que había en él. Y dice Pablo que era por la imposición de manos que él había puesto en él, en Timoteo. Y es posible, hermano, que cuando alguien... Yo trabajé en el área de salud y había una área que era preventiva, pero también había una área que era correctiva. Sí. Y en el área preventiva es posible que le haya estado hablando nuestro hermano Pablo a Timoteo. Y vamos a ir a la carta que escribió Pablo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahí vamos a encontrar esa palabra poderosa. Gracias, sí. Poderosa, enviada a su hijo, porque así le llama, su hijo espiritual, Pablo, a Timoteo. Y le recuerda, ya sea preventiva o ya sea por el otro lado, correctiva. Correctiva es cuando hay algo que ya está. Es posible que Timoteo haya estado en el área correctiva o también haya estado en el área que se va pagando. Y es posible, por lo que leímos en la carta, y vamos a ver 3 puntos importantes. La condición de Pablo que se encontraba cuando él escribe la carta. El segundo punto es la situación actual de la iglesia en ese momento que Pablo estaba escribiendo la carta, y la situación actual en aquellos tiempos que estaba pasando Timoteo. 3 puntos vamos a ver. La situación que estaba viviendo Pablo. 1, 2. La situación que estaba viviendo la iglesia, en el cual se le había encomendado por medio del Espíritu Santo a Timoteo. Y la situación en la que se encontraba nuestro hermano Timoteo. Y Pablo le dice estas palabras: aviva el fuego del don de Dios en ti. Por eso le pusimos el tema así. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Tú que me estás oyendo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Y dice la bendita palabra del Señor así. Y yo le digo que es la bendita y preciosa palabra, porque esa es la que nos ayuda a mantenernos en la fe, mantenernos firmes. Y dice ahí: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y dice: por la imposición de manos. Por eso iniciaban la introducción diciéndoles, a lo mejor algunos se formaron aquí, pero a lo mejor algunos vinieron ya medios formados. Gracias al Señor por su presencia. Las mismas formas, pero alguien oró por ti y te impuso la mano. Alguien oró por ti, hubo una imposición de manos. Por lo que dice aquí Pablo, nosotros los pentecosteses, esa es nuestra creencia. Sí. Y entonces cuando está hablando a Timoteo, me regreso a lo que estamos ahorita. Y yo quiero decirte que aunque tú hoy no lo sientas, pero hay un fuego dentro de ti, que cuando recibiste a Jesús, el Espíritu Santo vino y te selló. Y esa es la misma indicación que le daba Pablo a Timoteo. Esa es la misma indicación en el cual la palabra del Señor nos las trae para el día de hoy.
que avives el fuego de Dios que está en ti. Que lo avives si está apagado. Y si no está apagado, entonces es preventivo que te mantengas ahí, en ese fuego en el cual nosotros no servimos para nada si no entendemos que hay algo que Dios, imposición de manos o quien haya sido, que haya orado por ti, el fuego quedó en ese momento de parte de Dios sellado con el Espíritu Santo. Y esa es la indicación que Pablo le dice a su hijo Timoteo, porque no has dado, dice el versículo 2, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Él también se agrega y dice, por eso lo agregamos para nosotros también. Pablo al escribir la carta dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dice Apocalipsis que ni los cobardes, ni los adúlteros, ni los chismosos van a estar con Dios. Así que la cobardía, analícela bien, sino poder de Dios de amor y dominio propio. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Y yo quiero decirte, hermano, ¿por qué escribe esto Pablo? En la travesía que el pueblo de Israel realiza a través del desierto, dice Levíticos que los sacerdotes, había un lugar que le llamaban el tabernáculo, y a la entrada del tabernáculo había un lugar de bronce, sí, y es ahí donde todos los sacerdotes que estaban al servicio del Señor, dice que ponían ahí leña para que permaneciera ese altar. Hacían un altar ahí de bronce, porque ahí ofrecían sacrificio, pero ese fuego nunca debería de apagarse. Y los sacerdotes, eso lo vas a encontrar en Levítico 6, 12, 13. Y ahí dice en Levítico 6, 12, 3, donde el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Era un mandato el cual Dios había establecido en aquellos tiempos a ese pueblo. Y yo creo, hermano, que ese mismo mandato es para ti y para mí, para que nunca se apague nuestro fuego, en el cual fue dado por la imposición de manos, y en el cual fue dado por medio del Espíritu Santo, cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Porque yo quiero decirte que aquel que recibe a Jesús como su Señor está a la disposición del que manda. Y aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador tiene la esperanza que un día tendrá el encuentro, en su momento, estar con Él. Creo, hermano, que de igual manera, así como fue impuesta en aquellos tiempos, sí, hoy nuestra comunión con el Espíritu Santo, sí, que somos servidores de Él, debe de permanecer ese fuego. Sin embargo, muchas veces, las situaciones, las dificultades que presentamos, a veces viene el desánimo. Y se nos quita el aliento, se nos quita la gana. Pero es ahí cuando viene la palabra del Señor y nos dice: aviva ese fuego de Dios que es puesto en ti. Pablo en su segunda carta a Timoteo enseña cómo mantenerse fiel aún en las más duras y difíciles pruebas. Sí. Por eso le envía esta carta a Timoteo, para darle consuelo, para darle ánimo, para decirle y para recordarle que él tenía un fuego dentro de él y que lo tenía que avivar. No tenía que dejar que se apagara, porque si él dejaba que se apagara, sí,
¿Qué le pasa a los cristianos cuando el fuego se apaga dentro de ellos? Por las dificultades, por las situaciones. ¿Qué es lo que les pasa? Ya no quieren venir a la iglesia. Se desaniman. Sí. Todo les parece difícil. Todo les parece problema. Independientemente de los problemas, nosotros tenemos un compromiso. Nosotros tenemos algo que nos atrae, algo que nos llama a estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Sí. Vamos a ver la primera condición actual de Pablo. Y quise traerlo así, hermano, porque no es algo que parece que Pablo estaba en todo a su merced. Estaba todo controlado. No era así. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo 4:6 y dice, fíjate la condición de Pablo en aquellos tiempos. Primera condición, la condición de Pablo. Dice, porque yo, ya todos están ahí. Segunda de Timoteo 4:6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. ¿En qué condiciones se encontraba Pablo? ¿Se encontraba en un lugar climatizado? ¿En lugar lecho de rosas? No se encontraba en eso. Así que Pablo estaba sentenciado a la muerte por el emperador romano Nerón, y había decretado el exterminio de todos los cristianos. Imagínate el corazón de Pablo cuando habían decretado que iban a exterminar a todos los cristianos, y el futuro de la iglesia se veía incierta, y más aún al saber que uno de los precursores del evangelio entre los gentiles estaba a punto de morir, que era Pablo. Así que, hermanos, no siempre las situaciones están como uno desea, como uno quiere. Sí. Vamos a ver la segunda situación que se encontraba la iglesia, y ahí vamos a ir un poco más despacio. En esa carta Pablo detalla, hermano, todo lo que la iglesia estaba atravesando. Y no nos vamos a ir a capítulo 2 de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Me voy a ir rápido aquí. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son, ¿cómo se llama? Figelo y Hermógenes. Sí. Fíjese, hermano, la condición en la que se encontraba Pablo. Sí. Habían divisiones entre ellos, ya que la iglesia de Éfeso, una vez que Pablo fundó y pastoreó, ¿qué cree que pasó? Le dieron la espalda por lo que estaba diciendo. Y muchas veces así pasa. Una vez que Pablo estableció la iglesia, dice que estos hombres, que no son muy comunes los nombres, sí, pero si le quiere usted poner el nombre a su hijo así, yo sugiero que no lo haga. Sí. Sí. Le dieron la espalda a Pablo porque dice, me abandonaron. Ese es el inciso A. Las situaciones de la iglesia. Inciso B dice, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. 2, 17 y 18 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué es lo que pasó? Empezó a surgir apóstatas entre la iglesia. Empezaron a inventar otras cosas y no lo que Pablo
les había predicado, no lo que Pablo les había enseñado. Inciso C. En 2 de Timoteo capítulo 4 y 10. La situación de la iglesia. Algunos lo abandonaron y en esta segunda fue la apostasía. Habían apóstatas. La 3 dice Timoteo 4:10, porque además que me has desamparado amando este mundo y se han ido a Tesalónica. Personas, hermanos, que abandonaron en el evangelio por irse al mundo. En la condición en que estaba la iglesia, no se encontraba muy bien, que digamos. Por eso Pablo, desde la cárcel donde iba a ser ejecutado, él no creo que haya estado en paz. Pero aún así le decía a Timoteo, ¿qué le decía? Aviva el fuego de Dios que hay en ti. Avívalo. Sí. Solamente un hombre con un entendimiento divino puede estar en la capacidad de, al estar muriéndose, tener esas agallas para enfrentar lo que venía. Hermanos, si nosotros vamos a ser una iglesia reconocida, tenemos que tener esas agallas como las que tenía Pablo, porque habrán situaciones que no nos dejen crecer, que no quiere que crezcamos. Pero no porque estemos mal, es porque la lucha es así. Hay luchas espirituales. Y punto D, 2 de Timoteo capítulo 4, 16, 17 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Sí. Así que él está diciendo aquí que tuvo poco apoyo de los miembros de la iglesia y sus ministros y sus líderes. Nadie fue a defenderlo. Bendito es su Dios que escuché. Eso me da gusto. ¿Por qué? Porque están en el mismo sentir. Sí. Saben lo que significa el lugar sagrado para Dios. Y saben que lo van a defender porque hay un fuego dentro de nosotros que nos atrae. Y no lo vamos a dejar pagar por nada, ni por nadie. Así nos lleven, así nos quieran matar. Y último, 2 de Timoteo 4:14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuando yo le comenté a mi pastor eso, agarra y se levanta, dice: no está bien lo que voy a decir, pastor, pero ojalá y el Señor le pague conforme a sus hechos. Y yo me quedé mirando, Dios, ¿a poco así? Pero él estaba, ahora entiendo, cuando hay un fuego dentro de nosotros, somos capaces de dar la vida por ese ser que la dio por nosotros. ¿Quién está dispuesto a darle su vida al Señor? Segunda situación, tercera situación es la situación de Timoteo. Es la persona en la cual Pablo estaba confiando el futuro de la iglesia. Pero tenía los siguientes inconvenientes. Sí. Así que aquellos hermanos que creen que todas las cosas son fáciles, no. Sí. Aunque Imer está aquí, puedo estar seguro que en la mañana tuvo una lucha.
Pero él tuvo que resaltar y acordarse que tenía que avivar el fuego de Dios que había sido depositado en su vida para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Sí. Inciso A de la situación de Timoteo. Vamos a ver la situación. Ya vimos dos situaciones, la de Pablo y la situación de la iglesia, que no le ayudaba mucho a Pablo. Y él era un hombre que amaba la iglesia. Pero muchas veces así pasa, que hay veces que nos hacen llorar, pero lo hacemos con gusto, porque hay un fuego dentro de nosotros que no lo vamos a dejar apagar. No lo vamos a dejar que lo extermine las circunstancias, los problemas, las situaciones que haya a nuestro alrededor. Vamos a ir a ver primera carta de Timoteo 1:8. Primera carta de Timoteo 1:8. ¿Por qué le dice? ¿Por qué le decía yo que hay veces, hay momentos de corrección, pero hay momentos preventivos? Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Por qué sentía vergüenza? Estaba un problema en Timoteo. Había timidez, había miedo. Así que, hermano, con todo ese miedo y con toda esa timidez, tú adelante. Tú sigue adelante. Sigue predicando la palabra. Sigue invitando gente que vaya a la célula. Aunque tengas miedo, aunque tartamudeemos, pero tú sigue, tú sigue. A él se le había dado una iglesia y él era tímido. Por eso Pablo le recomienda esto. Inciso B. Igual en Timoteo, nada más que ahora 5:23. Primera 5:23 dice, primera de Timoteo 5:23: ya no bebas agua, sino un poco de ¿qué? De vino, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Así que Pablo tenía una enfermedad, aparte de que era tímido, aparte de que tenía miedo, tenía una enfermedad. Sí, Timoteo 5:23. Así que, hermano, no siempre cuando oremos Dios va a sanar, pero somos llamados a llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros somos el heraldo para predicar la palabra, los mensajeros para llevar la palabra, pero para que sean salvos en la eternidad. Y es posible que ahora no puedas tener sanidad, porque aquí nuestro hermano Timoteo, la indicación que le da Pablo, su padre espiritual, y le dice: toma un poco de vino, pero no vino de ese que embriaga. Ese vino era especial. Sí. Ya no tomes agua porque te hace mal. Sí. Y era seguro que Pablo estaba hablando en el espíritu, y Dios le estaba diciendo: dile que tome esto. No le mandó a tomar coca, le mandó a tomar vino. Deja el agua y toma vino. Si un día el Señor nos manda a cambiar de hábito, es posible que por bien tuya y por bien de la iglesia lo tengamos que hacer. Sí. Es posible que el Señor nos mande a hacer ejercicio por el bien tuyo y por el bien de todos. Lo tenemos que hacer. Porque aquí Pablo le estaba diciendo qué tenía que hacer. A, B, C, D. Es que aunque no lo crean, lo hice de una forma y ahora lo estoy poniendo de otra. D.
Primera de Timoteo 4:12. Aparte de que tenía temor, tenía timidez, tenía esta enfermedad. Ahora vamos a ver qué es lo que tenía Pablo. ¿Cuál era su situación actual en aquellos tiempos? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Le estaba diciendo todas las características que aunque fuese joven, él debería de testificar. Ser un hacedor de la palabra, de la conducta, del amor, el amor espiritual, de fe y pureza. Sí. Quizás nuestro hermano Timoteo no había alcanzado la madurez necesaria para ser reconocido como un líder. Pero si Dios lo había mandado, es que lo iba a hacer, aunque para los ojos humanos fuera reprobado. Pero si Dios lo había dicho, y porque lo había dicho, lo que había dicho lo iba a cumplir. Así que si Dios te ha traído un llamado, y a las condiciones en que estés, pero si Dios dice que tú vas a hacer, es que tú vas a hacer. Así que aunque se oponga lo que se oponga, así que el demonio que se oponga lo va a hacer. Ayer nos testificaba un hombre de Dios y nos decía que él, cuando iban a nacer, cuando el papá de la muchacha o de su mamá de él estaba embarazada, dice que mandó que lo mataran. El papá de la muchacha, o sea, de su mamá, de ese varón, dice que conocía a un brujo y que fueron a buscar al brujo para que lo viniera a matar. Sí. Dice ese muchacho, le iba a meter un sapo para que matara para que se tragara el feto. Esas formas tan crueles. Pero dice que cuando Dios está con nosotros, no hay poder, ni potestad, ni principado que nos pueda derrumbar. Y dice este varón que cuando llegó el brujo a hacer este hechizo, dice que agarró y ya cuando lo iba a hacer, dice que le dijo al papá o el abuelo del que venía en camino, sí, o del hombre que estaba ayer predicando, ese hombre no lo puedo matar. Y sabes, y de esas cosas que nos enredan, una combinación entre verdad y mentira, sí, porque sí era apartado de Dios, pero no era para ese fin que este hombre creía, el papá o el abuelo de este hombre que estaba predicando. Dice, ya sé. Y lo dice en broma, pero dice, este va a ser papa. Para la gloria de nuestro Dios, es un predicador pentecostal. No era lo que el hombre quería, era lo que Dios tenía determinado para ese joven, que ahorita es joven. Sí. Y dice, ¿te termino de contar la historia? ¿Sí? Ok. No voy a decir lo que dijo. Y dice este hombre que no lo pudo matar. Entonces el abuelo de este varón que estaba predicando, dice, estaba contento porque decía, este va a ser el papa, este va a ser el siguiente papa. Y dice él en broma, dice, ya me veía yo en el papamóvil. Y dice que el brujo le dijo, por eso te digo que hay verdades entre mentiras, por eso la verdad es la verdad. No podemos mezclar en verdad y mentira, porque eso es trampa, eso es del diablo. ¿Por qué te digo eso? Porque dice que el brujo le dijo, van a ser el 12 de diciembre. Y efectivamente dice, y dice, ilustra él, y efectivamente un día temprano, se me olvidó el horario, dice, se le rompe la fuente a mi mamá. Dice, había un espacio como de 30 minutos para ir al lugar donde, por el médico, y dice que en ese lugar se la llevó, se subieron todos, ya sabes, el papá, el abuelo y todos los que querían que naciera ya. Después que lo querían matar, ahora querían que naciera el futuro papa, dice él. Y en uno de los topes dice así,
asomo a la cabeza. En el siguiente autor pues sale. Y para la gloria de nuestro Dios, sí, él es un predicador. Sí, venció, pero porque Dios estaba con él. No podemos vencer si estamos solos. Nosotros todos necesitamos de Cristo. Así que aquel valientón que se crea por muy grande, por muy chico, que él puede hacerlo, eso es mentira. Si Dios no está con nosotros, vamos tarde o que temprano a caer en las garras de ese malvado. Así que la situación de Timoteo, era joven, era tímido y además tenía una enfermedad. Pero cuando Dios lo llamó, es que era el elegido de Dios. Y el número 4, y termino. Ahora el consejo de Pablo. Ante dura realidad, los problemas de la iglesia, los problemas de Pablo, los problemas de Timoteo, pensaría uno que no valdría la pena. Pensaría uno que Dios no está con nosotros. Pensaría uno de que ya se acabó todo. Y tomaríamos una actitud de fracaso. Pero no lo vieron ellos así. ¿Por qué te conté todos estos problemas? Sí, porque las cosas del Señor no son fáciles. Y entonces Pablo le da el consejo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que es en ti. Es increíble la actitud de Pablo, tomar ante las circunstancias en las que ellos estaban pasando. El consejo que Pablo estaba poniendo. Sí. Cualquier otra persona se hubiera deprimido al vivir un panorama tan no agradable y que estaba a punto, y además que estaba encarcelado y que estaba a punto de ser crucificado. Pero solo Pablo que era elegido de Dios, tenía el aliento y la fortaleza de decirle a Timoteo: aviva el fuego que hay depositado de Dios en ti. Y eso también es para ti. No importa la situación y la circunstancia en que esté viviendo. Puede estar limitado de algo o de alguien, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre poderoso de Jesús, somos más que vencedores. Todo esto nos enseña, hermano, sí, que el trabajo en la obra siempre va a ser difícil. Algunos hermanos los tenemos que tomar con pincita para que no se lastimen y lleguen a la madurez necesaria para que puedan recibir la palabra de corrección y transformación, o cambio y transformación. Así se llama el tema que por ahí les mandé. Sí. Muchos hermanos se decepcionan, renuncian al trabajo de la obra de Dios cuando se ven involucrados en una serie de circunstancias difíciles. Pero cuando esto sucede, Pablo nos dice que en lugar de desanimarnos y de renunciar, debemos avivar el fuego que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Bendito su nombre. Pero la pregunta es: ¿cómo mantener el fuego, hermano, del don de Dios en nuestro corazón? ¿Cómo mantener el fuego del don de Dios en nuestro corazón? Si las circunstancias, por muy pequeñas que sean, nos debilitan, nos enfrían, no nos dejan crecer. No queremos venir a la iglesia. Ya no le damos todo al Señor. Ya no lo hacemos con euforia. Ya no lo hacemos con ánimo. Sino lo hacemos porque ya ni modo que va a pasar. Ya no me queda de otra, ya soy adentro, ya nomás me queda moverme. No. El mandato dice que nosotros le tenemos que amar con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Con toda qué? Con todo nuestro corazón. Y cuando tú amas a alguien con todo tu corazón, no eres indiferente ante su presencia.
No eres un cualquiera. Eres alguien especial en las manos de Dios. Eres alguien especial en las manos de Dios, hermano. Y saqué 3 puntos. ¿Cómo mantener vivo el fuego de Dios en nuestro corazón? Saqué 3 puntos. 3 puntos importantes y nos vamos. Salmos 19 del 7 al 10. Y creo que he estado machacando y he estado enfatizando y he querido que quede grabado en su corazón. Y si no es que tatuado, para que no se lo quite. ¿Sabías que duele más quitarse el tatuaje que ponérselo? Por eso digo que quede tatuado en ti, para que no dejes este punto que voy a ver. Y fíjate lo que dice el Salmo 19 del versículo 7 al versículo 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho más oro afinado, dulces más que la miel y que la destila del panal. A través de la lectura diaria de la palabra de Dios, te vas a mantener activado el fuego de Dios en tu corazón. Así que diario hay que leer la escritura, diario hay que leer la Biblia, porque esa es la que te va a mantener con el fuego encendido. Si dejas de leer, te vas a enfriar, vas a escuchar las voces de los alrededor que andan como león rugiente, queriendo atraparte, queriendo sacarte del propósito del camino de Dios. Pero depende de cada uno de nosotros, porque Él está para defendernos. Él está para ser el ángel de Jehová. Acampa alrededor de todo aquel que le teme y lo defiende. Pero es a través de la lectura diaria de la palabra de Dios. Ve Filipenses 4, 6, 7. Una alabanza ahí. Yo siento el fuego de Dios. Sí. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Así que ahí está la B para mantener el fuego de Dios activo en nuestro corazón. ¿Qué debe de haber? La oración y ruego con acción de gracias. Aunque pareciera que no pasa nada, pero está pasando algo en lo sobrenatural. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso digo que parece que no pasa nada. Así que, hermana, ora, clama a Dios. No sé qué le tengas que decir, pero sé, sí, que sobrepasa todo entendimiento tuyo, y el hombre va a venir. El hombre va a estar de rodillas, humillado delante del Señor. Dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es el que vive, es el que reina, es el que se le da toda gloria, toda honra, toda adoración, toda exaltación. Ese es mi Dios, el que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mi Señor Jesús. C. Hechos 4:31. Así que para que no se apague tu fuego del don de Dios, es todos los días la lectura del Señor. Para que no se te apague el fuego de Dios que fue impuesto por alguien o por el Espíritu Santo, más bien oración y ruego.
Yo no sé, hermano. Cuando hay una comunión estrecha con el Espíritu Santo y tú estás orando, tú le dices: Señor, yo ya te he pedido por ella, por él y por todos. Si siguen como el asno que no entiende. Cuando él ve el sufrimiento, él como que te mete en una cámara, y en esa cámara se va el tiempo, se va el tiempo, se va el tiempo. Es posible que en una de esas cámaras me quede dormido, pero yo te quiero decir que cuando me levanto con una fuerza que rompe todo entendimiento que puede ser natural y normal, sino sobrepasa lo que dice la palabra, y viene la paz en tu corazón. Y el Señor, no escucho que me habla, pero me dice: sigamos adelante. Sí. Dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, ya se lo di, ¿no? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Yo quiero que tú tengas esa experiencia. Yo quiero tener esa experiencia. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo te pido, mi Dios, que sea el Espíritu Santo que se vuelva a avivar en los corazones de este lugar, Señor. Vuelve a avivarle. Ponte sobre tus pies, vamos a orar un momento. Pídele: Espíritu Santo, mi fuego se está apagando. Hay un desánimo en mí. Dile lo que tú sabes que es real y que es verdad. Díselo a Él, no me lo digas a mí. Y diga: Señor, yo no quiero que se apague ese fuego de Dios que ha sido depositado en mí. Yo quiero que tú, si ves que me estoy apagando, vengas y me tomes de la oreja y me lleves al camino correcto para ser guiados, y que el fuego que has depositado en mí no se apague nunca, Señor, porque sin ti nada soy. Yo no sé tú, pero sin Dios nada soy. Yo de que lo conocí, en el momento que estoy en una situación y le digo: yo no sé si estás conmigo, y Él enseguida, porque conoce mi situación, viene a mí y me consuela